Queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga abundantemente. Después de haberme permitido escribir 3 cartas pastorales anteriormente, el Señor me permite ahora compartir con ustedes una cuarta. Como saben, pude compartir con ustedes acerca de las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor, sobre todo visto desde la misericordia. Recuerden los temas, la esperanza no defrauda, fue la primera carta escrita en enero del 2015. La segunda carta era sobre el tema de la fe, precisamente aquello que el Señor nos dice en el Evangelio: dichosos los que crean sin haber visto. Esto se los compartí en marzo del año 2016. Y la tercera carta sobre el amor y la misericordia, concretamente en el cierre del año de la misericordia, el año pasado, en noviembre del 2016. Ahora, completada esta trilogía, por decirlo así, de las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, quiero compartir con ustedes acerca del tema de la iglesia, y en concreto sobre la iglesia diocesana y su misión evangelizadora el día de hoy. Justamente esta carta consta de 5 capítulos. Precisamente el primero versa sobre el origen de una comunidad y de un testimonio de vida que es el cristianismo, y sobre todo vamos a verlo desde el texto eje de la carta pastoral, que será Hechos 1:18, cuando Jesús les dice a sus discípulos: y ustedes serán mis testigos hasta los confines del mundo. Ese es el título de la carta: ustedes serán mis testigos. Y partimos de esa experiencia fundante que fue la comunidad primitiva en los Hechos de los Apóstoles. Luego pasamos al capítulo 2, que versa precisamente sobre la iglesia que se concretiza en la comunidad diocesana. Eso es muy importante porque nos hace ver a la iglesia diocesana como una iglesia de comunión y de misión, que es lo que hemos recibido de parte del Señor. Y algo en lo que yo he querido enfatizar en este 2 capítulo es acerca de la fe que ha de vivirse comunitariamente. La fe se expresa en la experiencia de condivisión, de comunión en el interno de la comunidad eclesial. Hoy lamentablemente existen algunas tendencias a buscar, no entiendo cómo, porque no tiene fundamento, de buscar un individualismo de la fe. No, y la fe se concretiza en el amor y se vive en la experiencia de la comunidad eclesial. Esto nos permite pasar al capítulo 3, que es el alma, diría yo, precisamente de la carta pastoral, al considerar a la iglesia, y en concreto la iglesia diocesana, como misterio de comunión y sobre todo como experiencia comunitaria, vivida en la diócesis, como les he dicho. Ahí partimos justamente de esta experiencia que nos da el hecho de los Hechos de los Apóstoles como una propuesta de proyecto de vida, un modelo eclesial que surge de esta comunidad primitiva que se reunía a escuchar la palabra, la enseñanza de los apóstoles y a celebrar la fracción del pan en la Eucaristía, que es palabra y Eucaristía lo que dan fundamento y lo que dan origen a la experiencia de la iglesia. Y en este sentido es muy importante que nosotros veamos en esta concreción de la iglesia en la comunidad diocesana el compromiso pastoral que todos tenemos en ella. Todos estamos llamados a hacer experiencia de comunión, a superar el individualismo y sobre todo a superar el no se puede, que muchas veces nos paraliza y compromete grandemente el compromiso que tenemos que tener con Dios y con la iglesia. Por eso es fundamental ver este modelo, este espejo que nos da los Hechos de los Apóstoles para que veamos esa experiencia de iglesia concretamente en la diócesis. En el 4 capítulo, la carta trata acerca también de la comunión, porque veamos cómo se insiste en la experiencia de la comunión y de la comunidad. Y sobre todo vemos a la iglesia como un único cuerpo que se articula, que se une precisamente en la comunión y en la unidad. Y aquí es fundamental que nosotros veamos la comunión entre todos los bautizados, la comunión entre los pastores y sobre todo la comunión en la iglesia diocesana, que es comunidad de comunidades. Ese es el reto que nos ha puesto el Señor, y que la comunión brota desde la Eucaristía que construye y hace a la iglesia. Y finalmente llegamos al capítulo 5, que es una concreción todavía más concreta, valga la redundancia, de lo que debe ser la iglesia en la diócesis. Y aquí toco el tema de que la iglesia es experiencia de compartir, experiencia de servir y experiencia para hacer el bien en medio de la comunidad. Y aquí trato y toco algunos aspectos
podría haber tratado más, sin duda alguna, pero son muchos y quise privilegiar algunos aspectos de la realidad diocesana, partiendo también de un hecho fundante o de un texto fundante de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, número 32, versículo 32 mejor dicho, donde nos dice Lucas, el autor de los Hechos, que todo lo tenían en común los cristianos de la primera comunidad. Y esto me da paso a tratar temas acerca de la pobreza creciente, lamentablemente, la preocupación acerca de la familia, el tema de los migrantes, que nos toca muy particularmente en la diócesis, el tema del ambiente, de la expansión piñera, para hablar de un aspecto concreto, el tema también de las drogas y de los jóvenes, el poco acceso que hay a la educación superior y sobre todo particularmente la cultura lamentablemente materialista y violenta en la que vivimos y todo lo que esto implica a nivel de reto pastoral. Y termino con algo que me preocupa mucho como pastor de la iglesia, que es el desencanto creciente que lamentablemente existe en algunos sectores de la sociedad y también de la iglesia. Tenemos que decirlo con claridad, que va en contra de la esperanza, en contra de la fe, que deben animar nuestra experiencia de cristianos y nuestra vida, sobre todo como miembros de la iglesia, llamados a aportar a la experiencia de comunión, que es como se sintetiza la experiencia de la iglesia. Por eso, una llamada a ir adelante, una llamada a reasumir la misión, una llamada a asumir el compromiso con mucha esperanza, con mucha fe, con mucha confianza y con mucho optimismo, que debe ser con lo que caracteriza a un hijo de Dios y a un hijo de la iglesia. A mí me gusta decir mucho que el cristiano tiene que marcar la diferencia allí donde esté y allí donde haga lo que hace. Y esa es la gran llamada que esta carta pastoral que quiero compartir con ustedes hace, que nos lancemos como iglesia a cumplir esa misión y esa iglesia en salida a la cual el Santo Padre Francisco nos ha llamado insistentemente. Por eso termino diciéndoles que la carta pastoral tiene como eje y como modelo los Hechos de los Apóstoles, sin olvidar, por supuesto, el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium acerca de la iglesia, pasando por Aparecida y retomando también Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, que es la actitud con la cual nosotros debemos ser cristianos y debemos ser miembros comprometidos de la iglesia. Por eso los invito a meditar, a leer y sobre todo a reflexionar esta carta para que nos lleve a un mayor compromiso con el Señor Jesucristo y con su iglesia en el día de hoy. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención.